Buenos días, familia, buenos días. De verdad que un gozo grande el poder compartir con los niños y familiares allí en la Manga del Arroyo, y gracias a todos los que participaron y los que siguen participando, porque esto no termina. Parte del equipo del barco va a estar en Juan Mina el 20 de enero. Ellos van a dictar los talleres. Muchos de ellos son especialistas en artes, con muchas capacidades, y el Señor nos ha conectado de tal manera que el 20 de enero gente del barco va a estar allá con los niños de Juan Mina, y también vamos a llevar los niños al barco. Los niños de Juan Mina es otra de las bendiciones que podemos tener con esta conexión, con este barco que va a impactar la ciudad, las 3 ciudades de la costa. Ya llegó, creo, 18. ¿Cuándo es 18? Mañana llega a Santa Marta el barco, y luego pasa aquí y luego va para Cartagena. Y yo creo que ese va a ser un impacto bien especial para toda nuestra nación. Bueno, gran parte está viajando, gran parte está de vacaciones, pero ustedes son los que están aquí, así que como buena tierra, soy un sembrador y voy a sembrar la semilla. Lo leíamos en Marcos capítulo 4, el sembrador es el que siembra la semilla. ¿Y la semilla qué es? La palabra de Dios. Y hemos tenido una serie, ¿qué hacer cuando se aumentan las riquezas? ¿Qué hacer cuando se aumentan los recursos? Y los recursos se aumentan en esta época. ¿Cuántos se han dado cuenta que llegó una familiar muy querida antier? Llegó la familiar más esperada, llegó la prima, ¿verdad? Vino la prima, llegó la prima, y se aumentan los recursos, pero también, si no tenemos sabiduría, se aumentan los que los consumen. Eso es lo que dice la Biblia. Y hablamos acerca de cómo Dios usó la palabra, los principios, las leyes de la palabra de Dios para prosperar las naciones que han adoptado, familias, personas que han adoptado los principios de Dios, han prosperado en su vida financiera, en su vida económica, y se conocen como los 3 clamores de la reforma. El primero que vimos fue ¿cuál? Trabaje todo lo que pueda, pero no se vuelva un trabajólico, porque va a perder la salud, va a perder familia, va a perder lo más valioso en aras del trabajo. Y no les leí un versículo que está en Eclesiastés. Veamos ese versículo para eliminar el trabajólico. Eclesiastés, capítulo 6. Eclesiastés capítulo 4, versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Por eso es que no tuvo a nadie, no tuvo tiempo ni para tener familia. Estamos leyendo Eclesiastés 4:8. Está un hombre solo, sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Hay que trabajar todo lo que pueda, pero no volverse un trabajólico, es decir, que su Dios se le vuelve el trabajo. 6 días trabajarás y 1 descansarás, y ese era para decirte: tu Dios no es el trabajo. En el día de reposo, en el día de descanso, poder ver, es la bendición del Señor la que me enriquece y no añade tristeza con ella. Es la bendición de Dios la que enriquece, la bendición de Dios sobre lo que hacemos, donde trabajamos. Pero no perdamos el norte, no nos dejemos mover, porque aquí encontramos a alguien que no tuvo ni tiempo para tener familia, que no tuvo ni tiempo, ¿verdad?, para tener a quien dejarle todo el fruto de sus trabajos y sus esfuerzos.
Bueno, hace 8 días vimos acerca de el segundo clamor. ¿Cuál es? Ahorre todo lo que pueda. Eso nos habla de la buena administración. Y vimos principios como no gastar más de lo que se gana, no gastar más. La publicidad que hay por todas partes es que usted gaste más de lo que gana. Y entonces endeúdese. Y hay gente que tiene endeudada la prima, la tía, la de todo, tiene endeudada hasta la familia, ¿verdad? Porque no se ha autogobernado, se ha dejado tocar las emociones. Y entonces está la compra compulsiva que vimos hace 8 días. No compre a lo foca, compre a lo nuca. Usted ya sabe cuáles son las 4 formas equivocadas de gastar con las cuales nos endeudamos, pero también sabe las formas correctas de comprar, de invertir. Muy bien, no gaste más de lo que gana, sea sabio. También vimos no desperdiciar nada. Buena administración, ¿sabes? Tan importante es ganar más como perder menos. Y a veces solamente estamos pensando cómo ganar más, pero no estamos viendo cómo perdemos, cómo estamos perdiendo por mala administración. El uso adecuado que debemos hacer de los servicios públicos, de la comida. Y yo no sé si, bueno, los que no estuvieron, mostramos cómo, según la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación, 1/3 de los alimentos que se producen o se consumen para el consumo humano, 1/3 se pierde o se desperdicia en todo el año. Ese tercio es 1.300 millones de toneladas de alimentos. Se pierden o se desperdician en un año. 1.300 millones de toneladas de alimentos. ¿Y saben cuánto es la población mundial que padece hambre? 1.000 millones. Es decir, con lo que se desperdicia, se pudiera estar alimentando y sobraría. Así que no sea de los que desperdicia nada en su casa. No participe de ese 1.300 millones de esa cifra. Ahora también vimos que usted debe anticiparse al mantenimiento debido. Hay cosas que si se descuida le van a costar más, mucho más que usted haber hecho un mantenimiento adecuado. Equipos, maquinarias y demás que necesitan ser mantenimiento para que no se me dañó. Hoy alguien me dijo, se me dañó algo. Tal vez si no hubo mantenimiento, entonces posiblemente sea más costoso el arreglo. Vimos eso en Eclesiastés 10:18. Por la pereza se cae el techo y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Dejémoslo para después. Mañana lo hago. ¿Cuántos tienen ese pensamiento cultural? Dejémoslo para después. Hay que arreglar la nevera. Está chorreando agua. Dejémoslo para después. Hay que anticiparse al mantenimiento debido para que no suframos pérdidas. Una forma de perder es esa. Y vimos para qué el ahorro: para imprevistos, para inversiones que generen incremento y descanso, y para aprovechar oportunidades. Las personas, cuando tienen en la mano efectivo, han ahorrado, pueden negociar. Tiene capacidad de negociar. Si ese colchón vale 800,000, yo tengo aquí los 600,000, y no van a querer dejar que se vaya usted, así que va a ganar. Entonces usted prográmese qué es lo que necesita comprar, ahorre y tendrá poder para decidir, para negociar. Lo tercer clamor, el que vamos a ver hoy, es de todo lo que pueda. De todo lo que pueda. Navidad, realmente lo que significa la Navidad es que Dios nos dio a su único hijo.
el regalo más grande. Es una época de dar. Bueno, pudiéramos decir que no solamente la Navidad, pero sí el sentido de la Navidad es poder dar y darnos primeramente y poder ayudar. Así que en esta mañana miremos algunos principios, porque dar nos posibilita ser más como Dios, porque Dios es un dador generoso. Y Efesios capítulo 5 versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dar nos hace partícipes de la naturaleza de Dios. Sean imitadores de Dios como hijos amados, como Él es un dador generoso. Dios es generoso, no da por medida, dice la Escritura, sino que es amplio, generoso es Dios. Escrituras como las de Santiago 1:5 dice: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Y otros versículos más donde dice que Dios no da por medidas. Dios es generoso, y cuando damos nos asemejamos a Él. Ahora, dar es una de las expresiones prácticas del amor. Pudiéramos decir, servir y dar son las dos expresiones reales del amor. A veces se nos va solo de palabras, palabras y palabras. Ahora son buenas las palabras, decirle a alguien te amo, te aprecio, pero solamente quedarse con decirle no es suficiente. Dos expresiones reales, tangibles, verdaderas del amor es el dar y el servir. Por eso la cita bíblica tal vez más conocida de la Biblia, de Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No dice de tal manera amó que pensó, se quedó pensando, se quedó planeando, se quedó anhelando, se quedó Dios suspirando. No, a veces se nos vuelve muy romántica la cosa, se nos vuelve muy idealista y no práctica. Y la vida cristiana en esencia es práctica. Así que dar es una expresión práctica del verdadero amor. En tercer lugar, o en cuarto lugar, en el reino, dar es superior a recibir. Dar es mejor que recibir. ¿Cuánto les gusta recibir? No, pero ya porque puse esa no dice nadie nada, no. ¿Cuánto les gusta recibir? A mí, estoy listo. Pero en el reino es superior. Hay un nivel mayor y es dar. Ahora, recibir es como de, para todos nosotros, eso es un nivel, y recibimos de parte de Dios todo el tiempo nuevas misericordias cada mañana. Pero Dios espera que maduremos, y se necesita madurar verdaderamente, a amar conscientemente para poder dar, para poder servir a otros. Por eso en el reino de Dios hay niveles, y uno de esos mayores niveles es dar. Como dice Hechos 20:35, recuerden las palabras, Hechos 20:35, recuerden las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabes una cosa? Lo vamos a ver ahora. Si tú das hoy, vas a recoger mañana. Si tú das hoy, vas a recoger mañana. Porque hay leyes, principios con los que Dios opera. Hay leyes, principios morales.
los 10 mandamientos. Hay leyes, principios físicos con los que Dios gobierna la creación, el mundo visible. Pero hay principios, leyes también espirituales. Y dar es un principio, ley impresionante. Se asemeja, varios versículos de la Escritura, se asemeja a la siembra y a la cosecha. Vamos a mirar en 2 de Corintios 9, versículos 6. 2 de Corintios 9, 6. Dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso es lo que dice 2 Corintios 9, 6. Pone ahora el contexto de estos dos capítulos de 2 de Corintios 8 y 9. El contexto es acerca de las ofrendas, del dar. Esto no es sacado allí fuera de ese contexto. Está allí hablando Pablo a los corintios acerca de las ofrendas para los hermanos en Jerusalén que estaban pasando serias necesidades. Y él compara este principio ley, también lo que dice Gálatas 6:7. En Gálatas 6:7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, ahí se amplía ese principio ley de la siembra y la cosecha. Hoy lo estamos viendo circunscrito al dar, pero todo lo que el hombre siembre va a cosechar, lo va a recoger, sea bueno o sea malo, pero con una característica: lo va a recoger incrementado. ¿Sabe? El campesino siembra 3 granos de maíz. ¿Qué recoge en la planta, en la mata? ¿Qué recoge? Recoge 3 mazorcas. ¿Cuántos granos tiene cada mazorca? Es multiplicado. Solo sembró 3 granos y recoge 3 mazorcas en cada planta. Pero cada mazorca tiene la misma especie. Plantó 3 granos de mazorca de maíz y no va a recoger 3 papayas. No. De la misma especie, pero ha aumentado, incrementado. Así que cuando nosotros traemos, cuando nosotros damos, Dios se asegura que este principio ley se cumpla. Así como los principios leyes físicos se cumplen, están establecidos. La ley de la gravedad, la ley de la inercia, la ley de rozamiento, la ley de la aceleración y demás leyes, principios físicos están establecidos para que se cumplan en todo momento. También estos principios, ley espiritual, como la siembra y la cosecha. Ahora, dar tiene unos lineamientos. Dar tiene unos principios que ayudan para que el dar sea, recibamos, como dice la Escritura, recibamos entonces la cosecha. Primero que todo, hay que dar con alegría. 2 Corintios, estamos ahí, 9, versículo 7. Segunda de Corintios 9, 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Debemos proponernos en nuestro corazón. Cuando tenemos la oportunidad de dar, debemos no hacerlo descuidadamente, no hacerlo de cualquier manera. Aquí dice: cada uno como propuso en su corazón dé, no con tristeza, ni por necesidad o obligación, mucho menos por manipulación, porque dice: porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Debemos, para recibir los beneficios de la siembra y de la cosecha, necesitamos dar con alegría, con gozo,
no con coacción, no por imposición, no por manipulación. Debemos cuidarnos de programas radiales y televisivos cristianos que manipulan las emociones, que manipulan la fe, ¿verdad? Para crear ciertas condiciones para recibir. Lo que dice aquí la palabra del Señor es que ninguno debiera dar de una manera diferente que con alegría, porque eso nos habla de la libertad con que hemos de hacerlo, de la voluntad. El segundo aspecto del dar, como un lineamiento general, cuando damos, debe ser voluntariamente. Pero está conectada la alegría y lo voluntario. No puede haber nada presionado, nada obligado, que uno esté como contento de hacerlo. Están allí relacionadas. En el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas 29, 3 veces aparece la palabra voluntariamente, y allí también estamos viendo cómo se recogieron las ofrendas para construir el templo en tiempo de David, pero que lo construyó Salomón. Dice primera crónica, libro de Crónicas 29, versículo 9, y se alegró, vuelve a ver aquí la conexión, la relación, se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. El versículo 14 y el versículo 17 vuelve a decir acerca de esta necesidad. Cuando damos, debe ser voluntariamente. Por eso nos podemos gozar de los resultados, de los frutos, por lo menos los que tuvimos el privilegio de ir ayer a entregar estos regalos. Pero no solamente fueron los regalos, también fue el refrigerio, también fueron helados. Hubo familias que donaron helados, otras familias que donaron crispetas, y bueno, y el ambiente y los regalos allí. Yo creo que si alguien se sintió que tenía que hacerlo, no tenía por qué hacerlo. Si insistimos, tal vez para que adopten algún niño, para que apadrinen algún niño, si insistimos es para que usted pueda ser bendecido también. No para que ninguno se pueda sentir que, wow, me toca. Nadie debe hacerlo de esa forma. El tercer lineamiento acerca del dar es con sabiduría. Dar con sabiduría. Proverbios 3, el versículo 27 de Proverbios 3, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Allí hay sabiduría, según la palabra de Dios. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿A quién es debido hacer el bien? No tiene que preguntarle a Dios si es debido hacer el bien aquí, si es debido o no es debido, porque lo está recalcando esta palabra. Y en segundo lugar, Proverbios 3:27, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hay personas con una emotividad que puede ser movido fácilmente y pasa la línea de sabiduría a despilfarrar, pasa la línea de sabiduría y no se puede, y no se ve la bendición, y no se ve que las cosas funcionen bien. ¿Por qué? Porque no se ha ceñido a la sabiduría de Dios. Hay demasiada gente pidiendo ayuda en las calles, demasiadas personas, pero muchas de ellas ya asumieron que ese es su estilo de vida, que así es como quieren vivir, y entonces estamos patrocinando una mentalidad pobre, porque la pobreza es cultural y la pobreza tiene que ver con la forma de pensar. Entonces no ayudamos debidamente cuando estamos dando sin la sabiduría de Dios. Lo que estamos nosotros tal vez es
haciendo que las personas tengan menos dignidad. Por eso lo que hemos visto que debemos hacer allí en Juan Mina es enseñar a las personas artes, oficios, enseñarles a ellos para que sean productivos, para que dignifiquen su vida y no vivan del asistencialismo. Ojo con ese pensamiento que el gobierno es el que tiene que dar todo. Tal vez decimos, pero es que para eso damos los impuestos. Pero entre más se le dé al gobierno campo y lugar, más estatismo vamos a tener, más socialismo vamos a vivir y menos libertad vamos a tener. ¿Me están escuchando eso? Hay cosas que las debemos hacer como familia, hay cosas que las debemos hacer como iglesia, como instituciones. Hay otras que debe hacer el Estado como institución. Pero el pensamiento es que el gobierno o el Estado es Dios, va a ser Dios el que suple todo, el que lo da todo, y eso no es posible, eso no debe ser así. Nosotros necesitamos dignificar y no propiciar la mendicidad como un estilo de vida, ser sabios. Dice aquí la palabra: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres también poder para hacerlo. Y vamos a mirar ahora, porque a veces nos hemos equivocado en esto. Según la Biblia, ¿a quién debemos dar? ¿A quién debemos dar? Ahora, como dar es una expresión de amor, cuando le preguntaron a Jesús cuáles son los dos mandamientos, o cuál es el mandamiento más importante de toda la ley, Jesús dio dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahora Luz María nos estaba hablando acerca de darle a Dios, de lo que nos cuesta. Y en las fuerzas está representado la parte de darle a Dios lo que es de Él. Mira, cuando le preguntaron a Jesús y le pasaron una moneda, que si era lícito darle al César el tributo, Jesús pidió la moneda y dice: ¿de quién es esta figura y la inscripción? Él dijo, y le dijeron a él: de César. Eso está en Marcos, lo leeremos en unos días, Marcos 12, 17. Jesús le respondió: dad al César lo que es del César. ¿Qué le estaban preguntando? Del tributo. Pero él dijo: dad a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué Jesús no se quedó diciendo solamente dale al César lo que es del César? Sino que dice, en el contexto de dar, de pagar, está diciendo: dadle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos de nosotros se han preguntado qué es de Dios? Bueno, alguno diría, todo es de Dios. Pues sí, todo es de Dios. Pero en el área económica, en el área financiera, ¿hay algo que es de Dios? ¿Qué es de Dios? Miremos lo que dice en Levítico. Y no copié la cita bíblica, digamos el número, se me quedó, se me pasó. Pero dice el texto: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, del Señor es cosa dedicada al Señor. Es 27:30. Gracias por la ayuda. 27:30, sí. Cuando Jesús dice darle a Dios lo que es de Dios, dentro de lo que estaba hablando del contexto financiero, entonces la pregunta sería: ¿qué es de Dios? Y aquí Levítico dice 27:30: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra,
como del fruto de los árboles, del Señor es cosa dedicada al Señor. Ahora, pero, bueno, eso está por allá en el Antiguo Testamento, quizá dirá, algunos dicen esto, pero al Señor, ¿cómo le damos al Señor? Si, ¿dónde está? ¿Cómo le damos? ¿Cómo se le envía al Señor? ¿Cómo se le dan los diezmos al Señor? Para el que tenga esa pregunta, Hebreos del Nuevo Testamento, versículo 7, capítulo 7 de Hebreos, y el versículo 8, Hebreos 7:8. Y aquí, ¿dónde? Aquí ciertamente reciben los diezmos, ¿quiénes? Hombres mortales. Pero allí, ¿quién los recibe? Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aunque es algo físico y material que se trae aquí y lo reciben los hombres, sin embargo es algo espiritual que lo recibe también aquí y allí. Se recibe aquí, pero también allí. Y aquí lo reciben hombres mortales, y ellos darán cuenta de cómo usan esos recursos. Pero allí los recibe también uno que da testimonio de que vive. ¿Y quién es ese uno? Ese uno es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Porque este capítulo 7, el contexto de este capítulo 7 es como Abraham, llamado padre de la fe, cuando se encuentra con Melquisedec, un prototipo de Jesucristo. Cuando se encuentra con él, Melquisedec lo bendice a Abraham, y Abraham le da el diezmo a Melquisedec. Ahora, se dice de Abraham que el padre de la fe. Se dice de Abraham que puso unas huellas. En Romanos capítulo 5, creo que es el versículo 12, dice que nosotros seguimos las pisadas de la fe de Abraham. El diezmo no fue establecido por la ley de Moisés, sino fue un acto de fe de Abraham, cuando Melquisedec lo bendice y le da allí pan y vino. Tienen una santa cena allí en Génesis 14. De ahí Pablo, aquí en el Nuevo Testamento, en Hebreos, está tomando esa imagen, o está tomando esa experiencia que tuvo Abraham, ese momento que hubo allí. Ahora, pero no solamente Abraham lo hizo, también lo hizo Jacob. Jacob, que fue nieto, pues lo registra la Biblia, no lo registra de Isaac como tal, pero creo que no se iba a saltar Isaac la enseñanza de Abraham. En el capítulo 28 de Génesis dice, versículo 22, Génesis 28, 22: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Otro hombre de fe, Jacob, con quien comenzó Israel como nación. Jacob, nieto de Abraham, también dio el diezmo de todo lo que Dios pusiera en su mano. Él determinó, como leíamos ahora, que cada uno dé como propuso en su corazón. Mira, en ese momento Jacob no tenía sino un palo, un bordón. En ese momento huía de lo que había hecho mal, habían hecho mal allá en casa, y estaba huyendo de la furia de su hermano Esaú. Estaba huyendo y salió solo con un bastón. Allí no tenía ninguna posesión, no tenía ningún ingreso, no tenía nada. Pero él determinó: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Y sabe cómo regresó? ¿Cómo regresó Jacob después de varios años? ¿Cómo regresó? Regresó entre dos campamentos. Regresó enriquecido.
regresó prosperado, aunque su suegro le quiso hacer trampa y le cambió el salario y le cambió hasta la chica en la noche del matrimonio, aunque muchas cosas le pasaron. Sin embargo, Jacob se mantuvo en esta promesa que le hizo a Dios para ser prosperado. Damos a Dios nuestros diezmos, ofrendas, damos a Dios, y las primicias damos a Dios. Este es un principio que yo pude ver acerca de lo que dice en Proverbios capítulo 3, 9 al 10. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Un principio que hemos podido ver y hemos podido experimentar en nuestra vida es que lo primero, primicias, lo primero de los ingresos antes de cualquier cosa es dárselo a Dios. Ahora, esto es un ejercicio de fe, esto es un estiramiento en la fe, porque si vamos a hacer cuentas, quizá no nos dan las cuentas. Y trabajaba yo en Cali, en la industria farmacéutica, allá, en un laboratorio en donde daban ayuda para conseguir vehículo. Daban 2 auxilios al mes, para comprar vehículo, y lo hacían de los más antiguos a los más nuevos. Yo era de los nuevos. Yo hice el cálculo, ¿cuándo me va a llegar el auxilio? 2 auxilios al mes, éramos 100 y pico en el país, era en el país. Mis cálculos me decían, voy a recibir ese auxilio en 3 años, según la norma que tenía la empresa, en 3 años. Pero había un compañero que me decía, bueno, ¿cómo es eso? Yo me gano esto, me decía, yo debo esto, me gano esto, si yo diezmo me queda esto. Él me hacía esas señales, así. Yo me gano eso, debo eso, me gano eso, si diezmo me queda esto. Dice, ese es el pensamiento natural. Así es como opera solamente la razón. La razón opera así, de que si yo debo, si yo tengo deudas, ¿cómo darle a Dios primero a Él? ¿Cómo darle a Él? Pero sabes, cuando tú le das a Dios como primicia, Él se encarga que lo que queda en tu mano sea multiplicado, sobreabunde, es lo que dice la Escritura. Abriré la ventana de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. Yo estaba compartiendo eso con este amigo, cuando en ese mismo mes nos regalaron el primer vehículo, nos lo regalaron a nosotros. El primer carro que tuvimos, 3 carros hemos tenido, pero ese primer carro nos lo regalaron. No tuvimos que usar los auxilio, esperar 3 años para tener el auxilio del transporte. Y a este hombre a la que le estaba compartiendo le decía, eso es cuando a Dios honramos. Aquí su palabra dice, si tú honras a Dios, entonces Él se asegura que sean llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿A quién debemos dar? A nuestro prójimo. El segundo mandamiento, además de amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, debemos amar a nuestro prójimo. Ahora, nuestro prójimo, pudiéramos ver 3 prójimos. Según la Biblia, 3 prójimos. ¿Y saben cuáles son los más prójimos de los prójimos? Los de tu casa. Los de tu casa. Dice 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos
y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No podemos, y había una costumbre en Israel llamada Corbán, que decía: lo que yo le voy a dar a mi familia, se lo doy a Dios. Lo que le debo dar a mi papá, a mis padres, se lo doy a Dios. Oh, eso no funciona así. Eso es Corbán. Van a leerlo en el Evangelio de Marcos. Lo que es para sus padres, lo que es para su familia, es para su familia. Pero igualmente lo que es de Dios no es para repartírselo a los pobres. Lo que es de Dios, que es el diezmo, no es para repartírselo a los que están necesitados. Así lo piensan muchas personas con años en las iglesias. ¿Sabes? Cuando yo le doy a Dios lo que es de Él, yo soy honesto. Cuando yo doy a otros de lo que pone Él en mi mano, soy generoso. Dar el diezmo no es ser generoso. Dar el diezmo es ser honesto, porque es darle a Él lo que es de Él. Eso es lo que dice Malaquías cuando dice: me han robado, en Malaquías capítulo 3, porque es disponer de lo que es de otro y usarlo. Esa es una manera. Cuando yo uso lo que no es mío, se me puede acusar de que he robado, ¿verdad? Entonces, cuando damos a Dios, somos honrados. Cuando damos a nuestro prójimo, somos generosos. Y el primer prójimo es nuestra casa. Ha habido creyentes que se han dejado manipular por las emisoras, por la televisión, y lo que debía darle a su familia se lo ha dado a una institución, llámese iglesia, llámese ministerio ABCD. Tenemos que saber qué es lo de la familia, porque dice que no provee primeramente para los suyos, mayormente para los suyos, para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces Dios no puede operar cuando nosotros cambiamos el destino de las cosas, cuando no andamos en sabiduría. ¿Cuál es el segundo prójimo? Gálatas 6:10. La familia de la fe. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Como les decía, hay necesitados por todas partes, pero nuestra responsabilidad con la familia física que Dios nos ha dado, pero también con la familia espiritual, también con las necesidades que hay en esta casa, podemos hacerlo con nuestras ofrendas. No lo hacemos, ustedes lo saben, no estamos pidiendo, no estamos usando este púlpito. Tal vez este año es la primera vez. Yo espero que ninguno diga: uy, ¿por qué no estuve de vacaciones este domingo? Pero no usamos realmente para estar hablando acerca de que tener este lugar, mantener este lugar requiere recursos. Se requiere para tener este lugar en las condiciones que se necesita, pero también para las diferentes actividades que tenemos. Ha habido generosidad de muchos de ustedes para los programas de la clínica. Vamos a estar este jueves llevando los regalos de la clínica. Ha habido generosidad. Las personas que están trabajando también se les provee sus recursos para sus transportes. Los que están sirviendo en Juan Mina, en la clínica, y otros más. Entonces también nosotros podemos dar de nuestras ofrendas, se destinan para, también cuando ha habido mercados que se han necesitado, se ha dado también mercados acá de la iglesia. Y el tercer prójimo al que podemos bendecir es al pobre. El tercer prójimo, el pobre. Vamos a mirar Proverbios 11:24 y ya vamos terminando esta mañana. Proverbios 11:24 dice:
Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dar al pobre. Y Dios nos conecta con comunidades. Estuvimos conectados con la comunidad de Villa Paraíso como por 8, 9 años. Ahora ya es el tercer año con la comunidad La Manga del Arroyo. Yo sé que esto nos ha ayudado quienes han invertido, no con la mentalidad de necesariamente de un trueque, una negociación, pero quienes lo han hecho con generosidad. Sé que Dios no les quedará debiendo, porque aquí dice que a Dios presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. La cultura de no pago no es celestial, así que usted puede esperar de parte del Señor, puede esperar su retribución, su pago. En el Proverbio 11, 24, el Proverbio 11, 24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes reparten, les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Aquí hay sabiduría. Hay una medida justa para repartir y también para ahorrar, porque aquí habla de retener como algo de ahorrar, pero hay una medida, porque quienes retienen más de lo que es justo vienen a pobreza. Luego hay principios, ley de la palabra de Dios para nuestra vida económica, para que podamos ser prósperos. Dios no tiene problema en bendecirnos. El problema lo tenemos en nosotros, en manejar lo que Dios nos da para la gloria de Él. Muchas veces Dios no le toca retenerse Él, porque sabe y conoce que todavía nuestro corazón no está fiel, nuestro corazón todavía no está listo y preparado. Por eso partimos del Salmo 62, si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Dios no tiene problema de prosperarnos, es más, Él desea que seamos prosperados. Pero ¿cuántos están listos a manejar lo que Dios les dé para su gloria? Es decir, para poder usar lo que Dios les da para bendecir la obra suya, bendecir y ayudar la familia, bendecir y ayudar a los necesitados. ¿Sabe? Los reformadores, en toda esta ética que se conoce protestante del trabajo, ellos no eran acumuladores compulsivos. Lo que recibían lo ponían al servicio de otros para que otros también generaran trabajo, generaran empresa. El pueblo de Israel próspero a pesar de todo lo que han pasado en la historia de la humanidad. Sin embargo, es gente que ayuda, se ayudan entre ellos, se compran entre ellos, se venden entre ellos. ¿Cuántos? Yo creo que la prenda de vestir más popular del mundo, ¿cuál es? Cuenten cuántos blue jeans están aquí sentados hoy. La prenda de vestir más popular es el blue jean. El Levi's ¿qué? Levi's. Ese es judío. Y el uno hacía botones, y el otro hacía cremalleras, y el otro hacía el hilo, y el otro lo organizaba todo, y el otro lo vendía. Y bueno, cuente cuántos blue jeans hay en esta mañana, en este lugar. Y eso fue una idea judía, que se ayudan, que se apoyan entre ellos. Y el último versículo dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada. Sabe, dar nos libera del poder de la codicia. Dar nos libra de esa esclavitud de la codicia que nunca se sacia,
La codicia es idolatría, dice Efesios 5. La codicia, ganas de tener más y tener más para acumular y más y más. Pero dar, ser generoso, es una forma bíblica de poder ser libres de esa esclavitud de la codicia. Como Dios es generoso, ¿cuántos hijos como Dios son generosos esta mañana aquí? No vamos a tomar otra ofrenda, no. Pero ¿cuántos en su corazón realmente dicen: necesito ensanchar mi corazón? Muchos por temor no lo han hecho. Muchos por malas experiencias en el pasado han retenido, porque tal vez fueron heridos, porque tal vez fueron abusados, porque quizá se aprovecharon. Pero hoy sea un día para ser liberados, ser sanados y poder caminar en los principios de la palabra de Dios, para poder ver cumplido lo que Dios ha establecido. Dios desea que seas prosperado en todas las cosas, no solo en plata. Dios desea que prosperes en tu vida familiar, en tu vida espiritual, en tu vida laboral, profesional. Dios desea que prosperes en todo, no solamente un lado y lo demás no. Y Dios desea que prosperes no por allá cuando tengas no sé cuánto. Dios desea que prosperes desde ya, siendo joven. Desde ya Dios quiere que prosperes. Usa los principios, ley de su palabra. Dele a Dios. No descuide su casa, su familia. No descuide la casa del Señor y a los necesitados con los cuales Dios nos conecta. Usa la sabiduría de Dios, que es provechosa, para hacer el bien a quien es debido hacerlo, cuando tienes el poder para hacerlo. Póngase en pie, oramos y damos gracias a Dios por su palabra. Padre, ensancha el corazón de tu pueblo, y así como en tiempo de David, con gozo, voluntariamente vinieron todos a traer para la obra, para la casa del Señor. Señor, ensancha nuestros corazones, sánanos si hemos sido heridos, líbranos si tenemos temores. Padre Dios, no cohabita la fe con el temor. Mi Dios, permítenos ver que tú eres fiel, que tú nunca has fallado, que tú nunca has desamparado al que en ti ha confiado, que tú eres bueno, generoso. Tu palabra dice que al que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No eres un Dios mezquino, no eres un Dios tacaño. Es un Dios que da sin medida tu espíritu a quien lo pida. Da sabiduría a todos abundantemente y sin reproche. Y hoy te pedimos sabiduría para manejar las finanzas que llegan a nuestras manos. Danos sabiduría, Padre Dios, y la fe del corazón para ver multiplicado lo que pones en nuestra mano. Tú deseas que todo en lo que pongamos nuestra mano sea bendecido, sea prosperado. Tú deseas, Señor, que tu pueblo tenga todas las cosas, en todas las cosas, todo lo suficiente. Tu palabra dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Padre, ayúdanos a crecer en generosidad. Ayúdanos a crecer, mi Dios, en esta expresión de amor hacia nuestra casa, hacia nuestra familia, hacia esta casa espiritual, hacia los necesitados a los cuales tú nos has conectado. Y Dios, te bendecimos, te damos gracias. Danos, Señor, libertad financiera a los que están cautivos de las deudas. Danos libertad financiera. Danos libertad, mi Dios, y liberalidad en el corazón para poder bendecir y ser bendición para muchos.
para que nos puedas bendecir aún mucho más. Padre, en el nombre del Señor Jesús, rompe todo ciclo en el cual estamos de endeudamientos, de prisión, de esclavitud. Líbranos, mi Dios, en este terminar de año, y al entrar por esta puerta de esperanza, Señor, salgamos a libertad y podamos recuperar lo que hayamos perdido, podamos optar por lo que tú nos tienes preparado, que nos podamos, Señor, establecer en lo que tú ya tienes preparado. Gracias por los nuevos hogares, nuevas casas, Señor, los que han estado clamando, orando, ahorrando por su vivienda propia. Gracias, Padre Dios, por dar heredad a cada uno de nosotros, aunque nuestra morada eterna está en el cielo. Sin embargo, en esta tierra queremos reflejar tu gloria. Queremos mostrar que somos un pueblo bendecido para bendecir, prosperado para ayudar a otros, como es tu corazón. Te damos gracias. Gracias.